Cuando sucedió eso no sabíamos qué hacer ni a dónde canalizarlo. Pensamos que era un problema que debería atender el municipio o el Estado o el gobierno del Estado, y dijeron que no, ellos no tenían por qué atenderlo, sino que era un problema de carácter federal. Fue 14 de agosto. 14 de agosto. Era un problema de carácter federal, toda esta gente se quedó sin agua por culpa de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, tú te preguntas, ¿qué no tienen sensibilidad estas personas de la Comisión Federal de Electricidad? ¿O quién decide y determina quitar el agua o cortar el agua de los pozos? Yo estoy de acuerdo, y creo que es una postura institucional, que ellos deben de cobrar el suministro de energía eléctrica, por supuesto. Sí. Pero tienen que estar sensibles en dónde lo cortan y cuándo lo cortan, porque cortar el agua, el servicio de energía eléctrica a pozos y dejar a la gente sin agua es muy grave. Hay otros mecanismos para cobrar, ¿no? Pueden embargar las cuentas de banco, pueden embargar otros bienes, etcétera. Era gente muy Pero pobre, cortar que el nunca agua jamás se les dijo absolutamente nada. Llegaron y cortaron. ¿no? Está mal. Claro. Bueno, también nos acompaña el día de hoy la licenciada Paola Piña Barragán, coordinadora del programa de agua del Partido Verde Ecologista. Paola, mucho gusto, bienvenida. Hola Nino, buenos días, es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con todos los que integran esta mesa. Y efectivamente, así como el medio ambiente no puede vivir sin agua, los seres humanos no podemos vivir sin agua y ningún ser vivo puede vivir sin agua, ¿no? Es un tema lamentable que en el Partido Verde estamos tratando de darle cauce. Por ejemplo, te comento que se hizo hace poco una reforma al artículo constitucional, al artículo número 4, que establece que toda persona debe de tener derecho a disponer del agua suficiente, salubre, aceptable, accesible para todo uso y para uso personal y doméstico. Claro. Pero si se dan este tipo de cosas, como que llega a la CFE y le corta el agua, pues obviamente afecta directamente a la población, ¿no? Sí, Son ese pero tipo de cosas lo lamentable de todo esto es cuando te la cortan que no sabes qué es lo que tienes que hacer. Porque si Por hubiéramos sabido que supuesto. la Comisión Federal de Electricidad se podía enfrentar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo creo que todas las personas hubieran ido inmediatamente A levantar presentar una la queja, por supuesto. Creo que esa es una de las cosas que debemos ir concatenando, ¿no? El ir sumando esfuerzos. También nos acompaña la licenciada Rosalinda Amezcua, experta ambiental. Rosalinda, mucho gusto. Mucho gusto, buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntame. Creo que el tema ambiental es un tema que nos preocupa a todos, es un tema transversal, que nosotros somos los generadores de ese problema y por ende también en nosotros está la solución, ¿no? Básicamente la generación de residuos, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales viene por nuestras prácticas o por nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de aprovechamiento. Entonces, en nosotros está la conciencia, en nosotros está adquirir conciencia, nuevos patrones de conducta que nos permitan resolver este problema. No es un problema nada más de que la autoridad está actuando mal, sino es un problema de que las empresas y nosotros como personas no estamos tomando la responsabilidad. También nos acompaña el licenciado Miguel Ricaño, bueno, es el capitán Tormentas, para que sepa usted quién es, director del fortalecimiento institucional del sistema de aguas del Distrito Federal. Miguel, mucho gusto. Nino, muchas gracias por la invitación y si en esta mesa se nos permite aportar el punto de vista de los organismos operadores de agua del país, en el que yo represento, el sistema de agua de la Ciudad de México, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos con respecto al tema, 1, de cultura del agua, 2, del derecho humano al agua, y a qué se enfrentan los organismos operadores para poder satisfacer ese derecho? Porque vámonos a pensar que por un lado la responsabilidad de nosotros es dar agua, y por otro la responsabilidad, o si estamos hablando de un principio de derechos y obligaciones, nuestra obligación es dar agua, el derecho de la gente a recibirlo, y la obligación de la gente es cuidarla, pagarla, mantener en muy buena relación con su organismo operador responsable de proporcionarle un vital servicio. También nos acompaña el profesor Iván Jorge Paoli Bolio, director de la Fundación de Estudios Urbanos y Metropolitanos Adolfo Crisliev Ibarrola. Jorge, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Hace un momento decían que todos teníamos que ocuparnos, pero parece que unos cuantos son los que se ocupan y los demás no nos preocupamos. ¿Así es? Cuando hablamos de materia ambiental. Sí, yo creo que mucha gente lo pasa por alto. O sea, ni siquiera Pero el ninguna. problema mayor, que bueno, al menos un problema serio que yo veo, son las secuelas que vienen de provocar, por ejemplo, que no hay agua en Chalco. A mí me tocó en un viaje a Puebla que hubo otra suspensión de agua, taparon la carretera, los habitantes, pues, molestos porque no tenían agua, y provocaron un problema de tránsito de más de hora y media.
se inundó de coches, pues toda la Ignacio Zaragoza y más atrás. Aparte de agua se inundó de coches. No, se inundó, no, pero el problema es que la secuela es que por una parte no tienen agua. Por otra parte, los habitantes se quejan, tapan la carretera y generan un problema de contaminación brutal en toda la zona. Y se tardaron en destapar la carretera, yo estaba yendo para allá. Investigaciones jurídicas de Fácil, la UNAM. César, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Un saludo a tu auditorio. Una pequeña corrección, soy investigador, no el titular, no el director del instituto. Soy investigador en Derecho Ambiental. Sí, porque siempre me equivoco. Se va a enojar mi jefe. Me equivoco. Se enoja mi jefe. No sé ni qué hacer. Héctor Fix. Bueno, perdón. Sí, no hay problema. Sí, yo creo que hay un tema particular en las cuestiones del agua, y eso es que a partir de unas reformas constitucionales, y así lo vemos mucho los abogados, se intentó cambiar la perspectiva de lo que es el agua. Con reformas al elevar a rango constitucional el derecho humano al agua, creo que se deja de ver al agua exclusivamente como una mercancía, como un recurso natural que debe ser aprovechado, explotado, etcétera, etcétera, para convertirlo en una necesidad humana. Y al mismo tiempo eso abre muchísimas vías jurídicas para grupos, colectividades, personas, individuos, etcétera, muchas vías de tipo jurídico para hacer efectivo ese derecho. Claro, dependerá mucho de las leyes que a futuro se vayan a hacer. El Congreso de la Unión tendrá que elaborar una ley general de aguas, sustituir la actual ley de aguas nacionales para hacer efectivo ese derecho. Está no solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también a nivel internacional se tienen muchas vías, ¿no? Fíjate que yo de chavo viví en San José, Costa Rica, y viví en la ciudad de Monterrey, y yo nunca vi el desperdicio del agua. Ahí tienen la cultura del agua. Y te estoy hablando de una ciudad que está en Centroamérica y de una ciudad que está en nuestro país. La cultura del agua es importantísima para los ellos. ¿Será porque es un desierto? Porque en el caso de Costa Rica llueve, pues no sé, demasiado, y todo es verde y lo que les sobra es agua, no tienen la cultura del agua y la cuidan como si no lo hubiera. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Sí, evidentemente hay cierto determinismo ambiental para pero valorar pero pasa de generación en generación. Sí, así es, en efecto, ¿no? Por supuesto, lo que hacen falta son programas para incentivar, para fomentar el cuidado del agua, y evidentemente no solamente eso, sino también pues tomar cierto tipo de decisiones para evitar que estemos en la presión que actualmente tienen ciertas zonas de la Ciudad de México. La Ciudad de México sigue creciendo exponencialmente, la demanda de agua continúa, toda la zona poniente, todo lo que es Santa Fe, tiene un doble problema, ¿no? Es mayor urbanismo y al mismo tiempo quita la posibilidad de esa filtración. Sí, se reducen los servicios. Sí, ahora, aquí hay una cosa muy importante. Por lo regular, la gente que no tiene agua siempre dice que le falta el agua a los políticos para que se den cuenta y perciban lo que se requiere y se necesita. Sería eso importante, pero si no llega a ese momento ni a ese sitio, o ahí siempre tendrán agua, pues nunca se van a dar cuenta de las necesidades que tienen otras personas. El hablar de Iztapalapa, de que no tienen agua, no sé cuántas miles de personas, pues ya parece que es parte pues del costumbrismo que se vive en esta ciudad, ¿no? Como que, bueno, pues así es la vida. Bueno, sí, eso es verdad, pero yo creo que si seguimos al ritmo de consumo que tenemos ahorita, al rato hasta los políticos les puede alcanzar la falta de consumo, ¿no? Cuando tú dices al rato hasta todos. A todos. A ver, al rato hasta los políticos. Yo no he visto que un día un presidente de la República diga, oiga, pues ¿qué pasó? No hay agua aquí en Los Pinos. O un gobernador, o un secretario de Estado. Como que la gente que tiene esa necesidad dice, ¿por qué ellos no se perciben o no se dan cuenta de lo terrible y difícil que es vivir sin agua? Porque si tú ves en la televisión a la señora que lleva las cubetas con el agua, o a los niños que están haciendo todas esas funciones, pues parece que también es parte de la vida de los mexicanos, que es parte de nuestro costumbrismo, y no debería de ser así. Y sabes también que es un grave problema, Nino, Sí. que no nada más la falta de agua, sino que si de por sí ya no tenemos agua suficiente en algunas zonas, luego la gente la contamina. Por ejemplo, las empresas que verten, ¿no? Detergentes o algunos otros químicos en el agua sin tratarlos, etcétera, o autoridades estatales y en un caso federal también, que no están haciendo una correcta supervisión de que efectivamente se trate el agua antes de regresarla a los cauces naturales, etcétera, por empresas importantes o por sistemas operadores de agua, no sé, las plantas de tratamiento que tienen, si cumplen con las normas oficiales, si la demanda biológica de oxígeno cumple con los estándares internacionales apta para el consumo humano, en fin. Es un problema que tiene muchas vertientes. Una, la escasez, pero después no solo que hace falta, sino que además
no la limpia, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza el doctor Raúl Plasencia Villanueva, ha emitido varias recomendaciones en contra de Conagua, en contra de algunos municipios, por una indebida verificación de la limpieza del agua, ¿no? Recuerdo un caso en Jalisco, en donde un niño que estaba jugando ahí con algunos amigos, cerca del río Santiago, lo empujaron, se cayó en el río, y el niño en la noche tenía una fiebre impresionante, tenía unos problemas, tenía 51 veces el porcentaje de mercurio que tolera el cuerpo humano por haber pasado unos minutos en el río Santiago. Ahora, por supuesto, el niño se murió. Fíjate que hay otra cosa que es también dramática. Tú ves que, pues en otros países, y estoy hablando no del primer mundo, sino a lo mejor igual que nosotros, de economías como la nuestra, toman agua de la llave. Y nosotros no podemos tomar agua de la llave porque nos morimos o nos enfermamos. Y entonces, pues es otro drama, porque tienes entonces ahora que igual agua embotellada. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Un saludo a tu auditorio. Una pequeña corrección, soy investigador, no el titular, no el director del instituto. Soy investigador en Derecho Ambiental. Bueno, Sí, siempre me equivoco. Me equivoco. Se enoja mi jefe. No sé ni qué hacer. Héctor Fix. Bueno, perdón. Sí, no hay problema. Sí, yo creo que hay un tema particular en las cuestiones del agua, y eso es que a partir de unas reformas constitucionales, y así lo vemos mucho los abogados, se intentó cambiar la perspectiva de lo que es el agua. Con reformas al elevar a rango constitucional el derecho humano al agua, creo que se deja de ver al agua exclusivamente como una mercancía, como un recurso natural que debe ser aprovechado, explotado, etcétera, etcétera, para convertirlo en una necesidad humana. Y al mismo tiempo eso abre muchísimas vías jurídicas para grupos, colectividades, personas, individuos, etcétera, muchas vías de tipo jurídico para hacer efectivo ese derecho. Claro, dependerá mucho de las leyes que a futuro se vayan a hacer. El Congreso de la Unión tendrá que elaborar una ley general de aguas, sustituir la actual ley de aguas nacionales para hacer efectivo ese derecho. Está no solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también a nivel internacional se tienen muchas vías, ¿no? Fíjate que yo de chavo viví en San José, Costa Rica, y viví en la ciudad de Monterrey, y yo nunca vi el desperdicio del agua. Ahí tienen la cultura del agua. Y te estoy hablando de una ciudad que está en Centroamérica y de una ciudad que está en nuestro país. La cultura del agua. Afortunadamente, con esa reforma, también ya los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, en sus resoluciones de amparo, tienen que incluir el control constitucional a través de los tratados internacionales. Aquí lo que me preocupa es cuando hablamos de ecología, de ambientalistas, de agua, de todo esto, realmente es nada más el Distrito Federal el problema, es en toda la República Mexicana, o donde realmente sí están preocupados y ocupados. ¿Hay alguna parte? Pues sí, es que la República está dividida casi en dos, ¿no? Aquellas zonas donde llueve mucho y el problema son las inundaciones, y aquellas... Sí, ¿cómo saco el agua? En Tabasco, por ejemplo, y aquellas zonas donde no hay tanta agua porque se sufre de estrés hídrico, como bien decía Juan Pablo, de contaminación, y todavía hay que agregarle uno más, que es el deterioro del agua por la salinización de algunos cuerpos acuíferos de agua, por la elevación del nivel del mar, por cuestiones de cambio climático y otras razones. Pero sí, en efecto, es decir, el país tiene problemas, pero hay zonas que no sufren de agua en cuanto a la cantidad o la disponibilidad. Lo que pasa es que a veces no llega a todos los hogares, no tiene los precios adecuados, se generan ciertos mecanismos negativos, ¿no?, para la compra, venta de agua, etcétera. Pero también hay zonas en donde ha faltado decisión política y tecnología que existe para implementar. Caso concreto, en ciertas zonas se podría llevar a cabo desalación de agua de mar, y si se hace con energías renovables puedes tener y dotar a ciudades de agua. Los precios vienen para abajo. Sí, es algo caro, pero viene para abajo. Hay países que viven de la desalación de agua de mar, ¿sí? Por ejemplo, Irak, Kuwait, algunos países al norte. O sea, está la tecnología. Sí, está la tecnología. España tiene mucha desalación de agua, está la tecnología. Simplemente es hacerlo. El único caso importante, bueno, creo yo relevante que tenemos es en Los Cabos. Tenemos una desaladora de agua de mar muy buena, una empresa española invirtió. Y bueno, está dando ciertos resultados. Y las consecuencias de contaminación por salmuera, que es el residuo que se da por esta desalación, no es tan grave. Entonces creo que se podría hacer eso para ciertas zonas que sufren de esa... Fíjate que yo recuerdo, y no quiero citar a Óscar Espinosa Villarreal de Valde, pero a él le tocó
Cuando llegó a Iztapalapa dijo que ya tenía el suficiente cloro de esa agua para que la pudieran beber, ¿no? O alguna cosa así. No me preguntes qué era lo que ya le habían puesto para que... ¿Es cloro? Sí, es Bueno, cloro. el cloro es suficiente para que se pudiera tomar. Entonces le dijo una ¿Desinfectar? señora, sí, desinfectar. Le dijo una señora, a ver, señor regente, ¿quiere tomar agua? Sí, un claro. traguito. No, porque era amarilla. Entonces dijo, no, ahorita no tengo sed. Pero ese ejemplo no, bueno, un día me dijo Oscar, siempre usas para ese ejemplo, ya no lo uses, pero ¿qué haces? Te dicen, el agua es pura, te la vas a tomar, no te la vas a tomar. Si su apariencia es pésima, ¿tú te la tomarías? Bueno, Nino, yo creo que el problema es que no hay participación ciudadana en problemas del agua, se le ha marginado siempre. Se han entubado muchos ríos en el Distrito Federal y nunca se dio Bueno, un impacto ambiental, nunca se le propuso a los habitantes, se les ha marginado de la toma de decisiones en materia de agua y de otras, ¿no? Y yo creo que si hablamos de cultura, hablamos de lo que genera la sociedad civil. Y la sociedad civil genera una cultura favorable al cuidado del agua o no la genera. Pero si se margina a la sociedad civil de esto, pues nunca va a haber conciencia. Oye, he visto una tala de árboles impresionante en el Distrito Federal y en el Estado de México. Esto es alto impacto, ¿no? Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Pues cuando nos haga falta el agua. Las zonas de bosques y demás son lo que se conoce como fábricas de agua. En esas zonas es donde se filtra el agua y donde hay recarga del acuífero. Sí, pero ya le pusimos cemento a todo. Ya le pusimos cemento a todo. Por eso el desarrollo de Santa Fe fue tan criticado, porque esa es la zona de mayor recarga del acuífero y ahorita está todo pavimentado. Hay nuevas tecnologías en donde permiten que el pavimento filtre el agua o que sí se pueda hacer recarga del acuífero, pero no estamos utilizando ese tipo, incluso estamos usando concreto hidráulico. Que Ahora, la mancha del Estado de México es terrible, porque, bueno, pues yo ya no veo montes, ni montecitos, ni nada, ya todo está, obviamente, urbanizado. Sí. Pues yo insisto en que, y agradezco el espacio, que la gente conozca que la CNDH puede hacer algo al respecto, que tiene facultades, que puede hacer investigaciones, que puede emitir recomendaciones, conciliaciones, otorgar medidas cautelares para detener a ciertos actos de autoridad incluso, y que presenten las quejas, ¿no? Que las organizaciones se muevan, que la gente se organice y que nos presenten quejas para que nosotros podamos ir conociendo de estos asuntos. Juan Pablo, acabamos de hacer el programa de agua hace como 15 días o 20 días. Nunca se mencionó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estaban aquí los expertos del medio ambiente. Nadie sabía, o nadie, por lo menos en ese momento, hizo algún comentario. Yo creo que ahora lo que nos hace falta es que se sepa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está respaldando todo esto, ¿no? Que por supuesto, y que presente las quejas. Por ejemplo, yo voy a buscar a estos amigos de Chalco que vinieron contigo el 14 de agosto, sin duda alguna. Que sepan que podemos hacer algo al respecto. Ahora, si fueron 150,000 familias, yo creo que pues, es muy fácil llegar a Chalco y decir quién se quedó sin agua, pues van a decir todos nosotros. Sí, por supuesto. No, lo vamos a hacer. Ahorita ya, aquí vía BlackBerry ya de instrucciones al respecto. Qué rápido, ¿eh? Aquí es importante, Nino, si tengo la oportunidad de hacer una aclaración. ¿Qué? Los organismos operadores del país, es importante que la Comisión de Derechos Humanos, la Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, revisen las herramientas con que se dotan a quienes son responsables de un servicio. O sea, cuando se habla de que las aguas sin tratar están contaminando los cuerpos que todavía tenemos de agua, cuando se habla de mala calidad del agua en Iztapalapa, de falta de agua en Iztapalapa, que se revise también de qué herramientas se dota al organismo responsable de ofertar servicios, porque este es un reto para la nueva legislatura federal. Se habla de temas muy complejos del país, pero el tema del agua no está escalado a un nivel de importancia que tiene. O sea, hay otros Los temas. candidatos hablaron de todo menos del agua. Pero además, Nino, Ninguno habló del agua. Nadie. Y además, ni de los diputados, ni de los asambleístas, ni de los senadores. ¿Y a quién viste enterrar un tubo? ¿Qué votos da un tubo enterrado? Entonces, el organismo operador no da votos, ¿no? del país, revisemos. Y ha habido nosotros estamos constituidos en una Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS, que es importante que seamos interlocutores con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Asamblea Legislativa, con los partidos, para que revisemos si esto que estamos dándole en el micrófono, un tema de primer nivel, se reproduce al momento de asignar presupuestos. Entonces, de tal manera que
el sistema de agua de la Ciudad de México le cuesta a la ciudad más de 12,000 millones de pesos operar, y de tarifas tenemos una recuperación de una cuarta parte, y de fiscales no lo hay. Entonces, si no es porque en este momento está en construcción la gran planta de Atotonilco, el agua que estamos entregando al Estado de Hidalgo, y lo dijo aquí el representante de Protección Civil de Hidalgo, oiga, nos están aventando un agua negra, sí, pero no este gobierno, no esta generación, sino la generación de los virreyes, que dijeron, desequemos el vaso de Texcoco, el lago de Texcoco, desaparezcanlo, porque la ciudad se inunda. Y luego ahí aprovechamos para construir, tumbar los árboles, sembrar asfaltos y construir una gran ciudad que dijimos la otra vez está contra la naturaleza. Y una observación nada más cuando... Yo no he sembrado asfalto, pero si sembraron asfalto, ¿qué hubo? No, pues está ahí. Y una observación, o sea, esas tecnologías amigables de pavimentos que permiten la infiltración, lo que estabas diciendo, esa en un suelo como el de la Ciudad de México, que era un lago, no va por ahí. En algunos puntos de la ciudad hay permeabilidad, pero la mayoría de la ciudad construida en un lago es un suelo impermeable. O sea, se han estudiado todas esas alternativas. Lo que sí es necesario revisar si los presupuestos que tiene la gente agua corriendo en la llave le dan 2 o 3 usos. O sea, hay familias que se bañan. En Iztapalapa, o sea, hace falta mucho por avanzar, Nino, eso, pero también no se ha hecho, no podemos decir que no se ha hecho nada. La inversión más grande de agua de esta administración ha sido en Iztapalapa, 8 plantas potabilizadoras, una de ellas solamente de 700 litros por segundo, la caldera que está la vemos cuando salimos hacia Puebla, ahí está la gran instalación, pero la cantidad de agua que tiene, sí, sigue siendo insuficiente, sobre todo para quienes invadieron, o hace muchos años, se asentaron en las partes más altas de la Sierra de Santa Catarina. Otro problema, todas las invasiones del Distrito Federal y del Estado de México requieren servicios. Y entonces, ¿quién le va a dar los servicios o cómo le van a hacer para tener los servicios? Más de 2,000 invasiones hasta hace unos pocos años, que no se habían hecho caso de ellas. Por una parte, pero por otra parte, había un proyecto que se inició, no sé a qué grado quedó avanzado, era el acuaférico. Sí, y la idea del acuaférico era distribuir parejamente el agua a toda la ciudad para que hubiera más equidad en la distribución del agua, y más ahora siendo un derecho humano establecido en la Constitución por las reformas de junio de 2011. Y en tratados internacionales. Por supuesto. Y bueno, sin mayor consulta, sin más, por una decisión, pues yo diría autoritaria de en ese momento el ingeniero Cárdenas, se suspende la obra y siguen los problemas. Esta era una solución global para toda la ciudad y que seguramente era cara, pero si se trata de un derecho humano fundamental. Bueno, yo creo que pues había traer agua es cara de cualquier forma. Pero este era el problema de distribución. Lo importante es que como capitalinos no estemos pensando en que nos sigan trayendo agua, que ha sido la decisión siempre histórica. Ya pensemos en cuidarla, en la que tenemos que cuidarla. El acuaférico está suspendido porque en un momento dado de la historia de la Ciudad de México el sistema Cutzamala daba 14 metros cúbicos por segundo. Ahorita no está llegando ni a 9. Entonces, no pensemos en llenar los tubos, pensemos en cuidar lo que tenemos. Y así, cuidándolo, podemos entonces tener tubo lleno para que todos tengamos. Pero yo hace unos días me pitorrié de la Comisión Nacional del Agua y de la de ustedes. ¿Cómo es posible que con estas lluvias tan copiosas digan que van a reducir el agua durante un fin de semana porque tenían un arreglo en el Cutzamala o lo que haya sido? No lo sé. Sobre todo el Cutzamala. Bueno, no sé qué era. Entonces tú dices, oye, ¿cómo le dicen eso a la gente? Si está viendo que llueve, no estamos en tiempo de estiaje ni mucho menos, sino que hay una lluvia copiosa y me van a suspender o me van a reducir el agua en 40% en determinadas colonias o delegaciones o municipios del Estado de México. Y como que pues no alcanza. Como que es incongruente. No tengo agua, pero cuando cae una granizada, una tormenta, el sistema de drenaje no funciona y me quedo parado en periférico 1 hora y media, inundado, ¿no? Y hasta muertos hay. Sí, es el tema, precisamente que la autoridad tiene que ser responsable, tiene que tener una política pública al respecto. Hay muchas cosas que hacer, ojalá con este cambio de
poder legislativo local y federal se implementen políticas públicas al respecto. Por ejemplo, hay los edificios que tienen una certificación LEED en inglés, LEED, que aquí los expertos ambientalistas nos podrán platicar, en donde los propios edificios donde vive la gente común y corriente, etcétera, empiezan a tener sistemas para captar el agua de lluvia, la reciclan, generan su propia energía, utilizan espacios abiertos como las terrazas para tener ahí algunos espacios verdes, no sé si está ahí invernaderos, etcétera, ¿no? Pues yo creo que todos tenemos que poner, no nada más las autoridades, los ciudadanos también tienen que poner. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto, va a estar haciendo su parte, va a estar vigilando, va a estar abriendo expedientes, va a estar presentando denuncias, quejas en los órganos internos de control, pero sí recomendamos, por supuesto, que la sociedad se organice y tome cartas al respecto. Esto es una solución que tiene que venir desde abajo. Mira, ahorita que trataste tú Santa Fe, está lo de la Mexicana, es un negocio de la administración del gobierno del Distrito Federal. Y bueno, pues esto va a ser un desastre porque son 5.200 casas de alto impacto en este lugar de la Mexicana. Ahorita hay una lucha entre los que viven o están cerca de Santa Fe contra las autoridades. ¿Quién diablos da este permiso? Esto, en verdad, algo se tiene que hacer, o algo tiene que intervenir en un momento dado, hasta la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo 5.200 casas o departamentos en esa zona de la Mexicana? No puede ser. No, y esto también tiene que ver mucho con los planes de desarrollo urbano. Pero ya fueron autorizados por la Asamblea del Distrito Federal. Por eso mismo, o sea, tenemos políticas que son políticas precisamente, que no están viendo la sustentabilidad y la manutención de la misma ciudad. Si se autorizan esas casas, van a poner en peligro a toda la ciudad. Oye, pero necesitan una manifestación de impacto ambiental federal. Federal no tendría que ser Tiene local. que ser local, ese es bueno. Pero hay otra bronca. Fíjate que nunca se habló de agua. Ellos dicen, ¿qué sucedería si salieran con su automóvil al mismo tiempo todos? Y yo decía, eso no me preocuparía si no van a tener agua. Ahí el problema es que se supone que dentro de las manifestaciones de impacto local debe de haber una viabilidad de tránsito y factibilidad hídrica y factibilidad de vialidades. Pero aún así, como es una decisión de alguien... del gobierno del Distrito Federal, que seguramente lo vendió y es un negocio. Para que no le damos vueltas. Participación ciudadana. No, pero hay unas mantas. Hay manifestación, la manifestación pero no se toman en cuenta. O sea, el no problema se participa. el problema es que los hacen a un lado. No se toma en Mira, cuenta. hay unas mantas, hay Las una consultas lucha públicas. de la gente que vive ahí, que tiene sus negocios ahí, de que no saben qué va a suceder en el momento que esto sea autorizado.